Ok, bueno, cuando hablamos sobre la célula, que es ahora el tema 3, sabemos que la célula es la unidad anatómico-funcional de todo ser vivo que tiene las funciones de autoconservación y de autorreproducción. ¿Qué quiere decir esto? Más que todo, cuando hablamos de autoconservación, hablamos de homeostasis, es decir, que mantiene su medio interno, mantiene la temperatura del medio interno. Si no, imagínense, o sea, estaríamos en el desierto a altas temperaturas y nos moriríamos, pero no es así, es porque tenemos esta propiedad. También tenemos la propiedad de autorreproducción, las células se reproducen por mitosis y meiosis, ¿ya? Es considerada la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Los organismos pueden ser de dos tipos, unicelulares o pluricelulares. ¿Ok? Cuando hablamos de organismos unicelulares, hablamos más que todo de células procariotas, de bacterias. Cuando hablamos de pluricelulares, hablamos de animales, vegetales, hongos, así. La forma que posee la célula es variada y depende más que todo de la función. O sea, la forma de un adipocito es más circular que, por ejemplo, una célula epitelial, que es un poquito más cuadrada, ¿no? Entonces varía de acuerdo a la zona y el tejido el cual realice. Por ejemplo, las células cardíacas son mucho más rápidas, lógicamente. Y bueno, el tamaño de la célula varía también de acuerdo a su función y puede ser de 5 a 50 micras, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de célula, como sabemos, hay dos, procariota y eucariota. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver. En la diferencia, bueno, primero tenemos que saber qué es una célula procariota, de qué consiste. La célula procariota tiene una pared celular. Y esto siempre es pregunta de examen. La pared celular de la célula procariota es la cubierta más externa de la célula procariota y está constituida por peptidoglucano. ¿Ok? También tiene ácidos orgánicos, pero más que todo es peptidoglucano. Ahora, la membrana plasmática se encuentra debajo de la pared celular y tiene permeabilidad. La permeabilidad es selectiva, es decir, que solo permite el paso de cierto tipo de moléculas al interior de la célula. Eso que es una célula procariota, que supuestamente es más rudimentaria, igual tiene esta característica que también tienen las células eucariotas, que la membrana es selectiva. Cuando hablamos del nucleoide, sabemos que las células eucariotas tienen un núcleo, pero las células procariotas tienen el nucleoide. Ahora, este nucleoide o falso núcleo es un núcleo primitivo porque no tiene carioteca. Ahora, ustedes saben que la carioteca es la membrana nuclear, ¿ok? El núcleo tiene una membrana nuclear en las células eucariotas, pero en las células procariotas no tiene esta membrana nuclear, pero tiene el ADN, ¿ok? Luego en el citoplasma, la función del citoplasma en la célula procariota es más que todo degradar los metabolitos que incorpore la bacteria. Ya ahí tiene la mayoría de esas enzimas líticas que lo que van a hacer es degradar, ¿ok? Le degradan los alimentos de forma aerobia o anaerobia, o sea, con oxígeno o sin oxígeno. Enzimas. Luego, en los ribosomas sabemos que son organelas que se encargan de, más que todo, síntesis de proteínas, ¿ok? Y están en forma libre o están agrupados en polisomas. Ahora, cuando hablamos de los flagelos participan más que todo en la locomoción de estas células procariotas. Son muy importantes para las bacterias en específico. Luego los plásmidos, que, bueno, para los plásmidos sabemos que son unas moléculas circulares pequeñitas que tienen el ADN extracromosómico, ¿ok? Y participa en la conjugación bacteriana si hablamos de los pelos, de los plásmidos F o de fertilidad, pero también cuando participa en la resistencia a los antibióticos hablamos que es el plásmido R, o sea, hay dos tipos, R y F, ¿ok? Cuando hablamos de que tiene el ADN extracromosómico, ustedes saben que el ADN en las células eucariotas se condensa hasta formar cromosomas. Bueno, acá no es así, ¿ok? Y los pelos fimbrias o pili, en este caso, participan también en la locomoción de la bacteria, pero más importante que eso, en la conjugación bacteriana. ¿Qué es la conjugación bacteriana?
es es el intercambio de información genética. Y luego tenemos en el mesosoma, que es la invaginación de la membrana plasmática. Y más que todo se encarga de la respiración celular. O sea, vendría a ser como una especie de mitocondria para las células eucariotas, ¿no? O sea, las células eucariotas tienen mitocondria, pero acá en procariotas es el mesosoma. Y también a veces generan ATP. El ATP es la energía y es muy importante para que la célula sobreviva. Ahora, también secretan enzimas que van a ir al exterior de la célula. ¿Ok? Bueno, ahora sí, eucariota. Cuando hablamos de las eucariotas, estas son mucho más grandes que las células procariotas. ¿Por qué? Porque son más complejas. Tienen más organelos. ¿Ok? En este caso, tiene un núcleo verdadero, no un nucleoide que es núcleo falso, tiene un núcleo verdadero. ¿Y por qué le dicen núcleo verdadero? Porque tiene la membrana nuclear eucarioteca, ¿ya? Y el ADN se empaqueta con estas proteínas básicas que son las histonas, ya que sirven luego para la formación de los cromosomas. Y este también tiene organelas membranosas que vendrían a ser más que todo mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi y retículo endoplasmático rugoso. Ninguna de estas organelas membranosas está presente en la célula procariota, solo en la célula eucariota, ¿ok? Aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos y bueno. También tiene el citoesqueleto, que tampoco tiene la célula procariota, que el citoesqueleto me parece que es el siguiente tema, el tema 5, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Cuando hablamos de que la célula eucariota realiza división por mitosis o meiosis, a diferencia de las células procariotas, o sea, en las células procariotas se realiza más que todo la fisión binaria. Esa sería la forma de reproducción de las células procariotas. ¿Ya? Fisión binaria, acuérdense, más que todo para las bacterias. En la célula eucariota sería mitosis o meiosis, ¿no? Y forman parte de organismos como hongos, protozoarios, plantas y animales, como les dije. Ahora, estas células eucariotas se caracterizan porque tienen un sistema de endomembranas. Y del interior al exterior, primero tenemos a la membrana nuclear, ya que protege al núcleo, membrana nuclear eucarioteca. Luego tenemos al retículo endoplasmático, que retículo endoplasmático liso y rugoso. ¿Y cuál es la diferencia? En el liso no tenemos a las proteínas. Ahora, en la membrana nuclear, se continúa con el retículo endoplasmático rugoso y luego viene el liso, porque el rugoso está más cerca al núcleo, porque el rugoso tiene los ribosomas que van a entrar al núcleo a realizar su función, ¿no? De sintetizar proteínas para el ADN. Y luego tenemos el retículo endoplasmático liso. Luego tenemos al aparato de Golgi, a los lisosomas, a las vacuolas también, y finalmente a la membrana plasmática, ¿no? Y entre estas membranas hay una continuidad. Ahora, cuando hablamos de la membrana plasmática, más que todo, acá está. Ese es el tema que hemos visto. La membrana es una bicapa lipídica, como les dije, como les mostré la vez pasada. Tiene más que todo fosfolípido y tiene colesterol. Ahora, de lo que se encarga es de aislar el contenido de la célula, es permeable, es selectivamente permeable, ¿ya? Para que impida más que todo la entrada de sustancias que puedan dañar a la célula, ¿ok? Y tiene receptores. Por este medio realiza la selectividad, porque estos receptores se encargan de reconocer las señales que van a emitir ciertas moléculas que quieran entrar a la célula y de acuerdo a estas señales van a permitir el paso o lo van a denegar y transducen la señal al citoplasma celular. ¿Ok? También la membrana se encarga de la comunicación intercelular. Ahora, otra organela muy importante es el núcleo, porque el núcleo está rodeado por una doble membrana. Tenemos a la membrana nuclear o carioteca, que tiene poros. Y por estos poros van a pasar algunas moléculas desde el núcleo al citoplasma y viceversa. Por ejemplo, tenemos al ARN
En este caso sería mensajero, ya, porque este ADN, luego de que suceda la transcripción, lo que va a hacer es irse al citoplasma por este poro, para así seguir con la síntesis de proteínas o la transducción, ¿no? Y bueno, en el interior encontramos de esta membrana al núcleo propiamente dicho, que bueno, al nucleolo, perdón, sería el núcleo del núcleo. El nucleolo es donde se forma y se almacena todo el ARN. Ahora, también están las cromatinas. Bueno, la cromatina, que es muy importante, porque está formada por proteínas de carácter básico, que son las histonas, y el ADN. Ahora, durante la división celular, ya la cromatina alcanza su grado máximo de concentración y forma los cromosomas. Por eso es muy importante la cromatina. Acuérdense que en las células procariotas no tienen cromosomas. ¿Ok? Y bueno, organelas citoplasmáticas. ¿Hasta aquí está todo bien, chicos? ¿Me dejan un corazoncito, please? Ok, entonces sí. Ya. Para las organelas citoplasmáticas tenemos mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ribosomas y lisosomas. Y vamos a ver la función de cada uno más que todo. Cuando hablamos de mitocondrias, que no sé si en el sílabus nuevo es el tema 5 o 6, no me acuerdo, pero estas, más que todo se encargan de la generación de ATP por la respiración celular, ¿ok? Llevan a cabo las reacciones químicas que lo que van a hacer es básicamente liberar energía que se usa en las actividades que realiza la célula. Por ejemplo, en la respiración celular, ¿ya? En la respiración celular, a través de esto, el piruvato lo que hace es, viene de la glicólisis, ¿ya? Ingresa a la mitocondria y se transforma en acetilcoenzima A, que se metaboliza en el ciclo de Krebs, ¿no? Y luego las coenzimas que se producen en el ciclo de Krebs pasan luego a través de la cadena transportadora de electrones y da lugar a la formación de ATP, que luego quedará disponible para todas las actividades que realice la célula que necesiten ATP. Por ejemplo, hemos visto el transporte que necesita ATP cuando vimos membrana también. Ahora, posee las mitocondrias dos membranas. La externa no se pliega, pero la membrana interna se pliega y forma unas prolongaciones que son las crestas mitocondriales. Ya, esta también es otra pregunta de examen. Y en estas crestas mitocondriales se ubican las enzimas que van a intervenir en reacciones químicas para la formación de energía. ¿Ok? Y las células que trabajan más tiempo necesitan más mitocondrias. ¿Qué células, por ejemplo, nunca descansan? Las células del sistema nervioso. Entonces, esas células tienen más mitocondrias porque lógicamente necesitan más energía. Retículo endoplasmático. Cuando hablamos del retículo endoplasmático, sabemos que este es una especie de sistema de membranas que se va a extender más que todo a través del citoplasma, desde la membrana del núcleo, ¿ya? Hasta la membrana de la célula. Y sus membranas proveen vías para el movimiento de materiales a través de la célula. Ahora, hay dos, retículo endoplasmático rugoso y liso. En el rugoso es síntesis de proteínas integrales, ¿ya? Es más que todo por los ribosomas. Y luego en el liso es la síntesis de lípidos. Lípidos. Esta también es otra pregunta de examen, que luego no me he fijado si ese tema sigue en su nuevo sílabus, pero había un tema más que todo de todo lo que es retículo endoplasmático liso rugoso, porque tienen que saber más que todo en qué estructuras encontrarlos. Cuando hablamos de retículo endoplasmático liso, más que todo, si sintetiza lípidos, habrán células que más que todo, bueno, perjudicará a las células del o sea, las células hepáticas, más que todo, ¿no? Porque vemos que vas a tener un color más amarillo y así. Bueno, cuando hablamos de aparato de Golgi, el aparato de Golgi, bueno, aquí este es muy importante porque se preparan los materiales para que sean liberados desde la célula
hacia el espacio intercelular. Y esto mediante el proceso de secreción. Las proteínas, las proteínas y los lípidos, ya, que se sintetizan aquí, en este aparato de Golgi, llegan a través de una red de membranas para que se concentren y les quitan el agua, ¿ok? Así obtienen como un paquete, por así decirlo. Y este paquetito entra en una vesícula y se va a ir a la membrana celular. ¿Por qué? Porque en la membrana celular va a ser liberado para realizar su función. Ahora, los ribosomas saben que son estructuras que son globulares y que no tienen membrana, que se forman por varios tipos de proteínas ribosomales, ¿ya? Asociadas al ARN ribosomal. Y las proteínas ribosomales se sintetizan en el citoplasma, no pasan, no en el nucleolo, por si acaso, se sintetizan en el citoplasma y una vez que se sintetizan en el citoplasma van a ir al nucleolo, no es al revés, no es del nucleolo al citoplasma, sino es del citoplasma al nucleolo. Y el ARN ribosomal ya se sintetiza en el núcleo, pero también es enviado hacia el nucleolo. Y ahí en esta organela se van a ensamblar la subunidad menor y la subunidad mayor del ribosoma. Acuérdense que subunidad menor y subunidad mayor. Esto también lo van a ver en aparato de Golgi. Ok, y retículo endoplasmático. Me parece que es retículo endoplasmático. Pero bueno. Luego de esto, algo más de los ribosomas es que estos son, más que todo, se encargan de la síntesis de proteínas, ¿ya? Y cómo sintetizan las proteínas, ¿no? Sintetizan las proteínas porque ensamblan aminoácidos según el orden predeterminado en la secuencia de nucleótidos que esté en el ARN mensajero. Ahora, cuando hablamos de lisosomas, este es otro tema aparte muy interesante, ¿sí? Los lisosomas son vesículas que tienen enzimas. Y estas enzimas digestivas van a facilitar el rompimiento de, más que todo, moléculas grandes y regieren las partículas extrañas. Ahora, cuando hablamos de los lisosomas, son más que todo organelas de defensa. Por ejemplo, si entra una bacteria a la célula, el lisosoma se une con esta bacteria y forma un lisosoma secundario. Y este lisosoma secundario, más que todo se va a encargar de fagocitar a la bacteria y luego este residuo se va a eliminar, ¿ok? Se elimina por exocitosis, que vimos la vez pasada. Bueno, en el citoesqueleto, que también es otro en la parte que se divide en microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, más que todo. El citoesqueleto, a pesar de que tiene como estos componentes, es como una especie de red así enorme, tridimensional, y más que todo se encarga del soporte interno de la célula. Organiza las estructuras internas y más que todo interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. ¿Ok? Son tres. Transporte, tráfico y división celular. Ahora, dentro de el citoesqueleto, ese tiene microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, pero ¿para qué sirven, Cindy? O sea, ¿cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, la diferencia de cada uno es que cuando hablamos de los microtúbulos, se forman por la proteína tubulina, ¿ok? Y más que todo se encargan de, como su nombre lo dice, son microtúbulos, o sea, son chiquitos. Y si son chiquitos es porque más que todo tienen una forma, ¿ok? Mantienen la forma de la célula. ¿Y cómo la mantienen? O sea, más que todo se encargan de formar los cilios y flagelos, esto en las células procariotas, ¿ya? Los cilios y flagelos, acuérdense de que estos que vemos acá, flagelos
Los flagelos y los cilios se encargan de la locomoción, ¿ok? Y dentro de la célula eucariota se encargan de mover organelas. O sea, sigue siendo tanto en células procariotas como eucariotas la función de locomoción. Y específicamente en las células eucariotas, durante la división celular, durante la mitosis, van a mover a los cromosomas porque ellos hacen algo importante, que es formar el uso mitótico. ¿Ok? En cambio, los filamentos no se componen de tubulina, sino de actina y participan en la contracción muscular. Acuérdense, siempre que es actina es contracción muscular. Bueno, aparte de la contracción muscular utiliza no solamente la actina, sino la miosina, pero acuérdense de actina solamente. También forma a los pseudópodos. Y forman el surco de segmentación durante la división celular. Ahora, en los filamentos internos, ya ellos forman el surco, también forman el surco de segmentación durante la división celular, pero son más resistentes, ¿ok? Y alguna vez me preguntaron, Cindy, si tuvieras que elegir una palabra para definir a cada uno de ellos sin, digamos, sin complicar todo esto, yo creo que para que puedan elegir una palabra y relacionar a cada uno, porque cuando tú lees el nombre de repente no te suena nada. Cuando pones filamentos intermedios, su nombre dice como filamentos intermedios. Se supone que no tiene tan valor, pero son los que tienen más resistencia. Y cuando tú pones microfilamentos, ya, micro es chiquito, pero digamos como la frase que se utiliza popularmente, es chiquito pero poderoso. ¿Por qué? Porque se encarga de la contracción muscular. Y los microtúbulos tienen tubos. Los tubos son como, los tubos se utilizan para mover. Por ejemplo, quieres, o sea, deslizarte de un lado a otro, ir de un lado a otro. Más que todo relacionarlo así. Microtúbulos, locomoción, ¿ya? El uso mitótico. Microfilamentos, acuérdense de contracción muscular. Y filamentos intermedios, resistencia. Ahora, los filamentos intermedios tienen esta resistencia a la tensión por sus componentes. Más que todo, anclan el núcleo y ciertas organelas a un sitio particular en el citoplasma. Forman la lámina nuclear que ayuda a mantener la forma del núcleo. Y esta es pregunta también de examen. ¿Por qué la lámina nuclear? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al núcleo. La lámina nuclear es muy importante porque la lámina nuclear se encarga de alguna manera de darle la estructura al núcleo. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que vemos comúnmente en células eucariotas, pero hay una diferencia cuando hablamos más que todo desde las células eucariotas, pero vegetales. ¿Ok? No solamente el cloroplasto es la diferencia, sino hay otras organelas. Cuando hablamos de las vacuolas son como burbujas que tienen agua o tienen material alimenticio de reserva. Luego, en los plastidios, acá está todo lo que hemos explicado. En los plastidios, estos se dividen en tres: cromoplastos, cloroplastos y leucoplastos. Cuando hablamos de cromoplastos, se caracterizan porque tienen pigmentos como el amarillo o el anaranjado, y depende el color de las flores y los frutos. El cloroplasto tiene un pigmento verde y más que todo es por la clorofila de las plantas en la fotosíntesis que captan energía luminosa, ¿ya? Eso también es otro tema. Los leucoplastos no tienen color y almacenan el almidón y otras fuentes de reserva que tiene la célula. Básicamente la comida celular. Ahora, acá, bueno, la comida celular en células vegetales, chicos.
Acá se puede ver un poco mejor. Este es el nucleolo, que sería yo le digo el núcleo del núcleo. Todo esto es el núcleo, ¿ok? Y acá hay una membrana que lo cubre, que es lo que está en blanco. Y el núcleo está formado por tanto el nucleolo como la membrana nuclear y el poro nuclear. Este poro nuclear permite el paso que son, no sé si se puede ver como pequeños puntitos, para que todas las moléculas que quieran ir directamente del nucleolo hasta el citoplasma pueden hacerlo así de manera sencilla. Más que todo son ARN mensajero, ARN ribosomal, todo lo que vaya a servir. Ahora, acá vemos, como les expliqué, que dentro del núcleo se continúa con el retículo endoplasmático, que como ven es el rugoso porque tiene los ribosomas. Y estas organelas que están acá son las mitocondrias, ¿ok? Estos de acá. Y estos rojitos son los lisosomas que también están por ahí. Y este es el aparato de Golgi. Ahora, los lisosomas se generan, pasan primero por el aparato de Golgi, ¿ya? Y acá está el liso. Como se dan cuenta, hay una separación, una chiquita separación entre lo que es retículo endoplasmático rugoso y liso. Esto varía también de acuerdo al tipo de célula. Hay veces en el que está continuo, hay veces en el que no, en las que no. Y acá se puede ver separado. Vemos el rugoso que está pegado a la célula, perdón, al núcleo, y vemos que el liso está separado. Ahora, el liso, como les digo, lípidos, y el rugoso, proteínas, por los ribosomas. Acá también hablamos de un tilacoide. Ya, si hablamos de un tilacoide, ya sabemos que de frente es una célula vegetal. ¿No? También a la vacuola y así. Vemos a todas las organelas. También algo que tocaron en este tema en su teoría, que es más que todo la teoría que antes era el tema 1, son las diferencias entre lo que es células eucariotas y células procariotas. Cuando hablamos de esta diferencia, la diferencia que más sale a la luz, la que siempre preguntan, es de las subunidades, ¿ya? Y más que todo de que los ribosomas tienen una subunidad 70S en eucariotas, no, perdón, tienen una subunidad 80S en eucariotas y 70S en procariotas. Esa es la que siempre preguntan. Ahora, hay otras también diferencias. Parece. Hay varias diferencias en sí. O sea, también cuando hablamos de la membrana, por ejemplo, la membrana, como les dije, nuclear o carioteca, en eucariotas hay, pero en procariotas no hay. El ADN que se combina con las proteínas histonas para luego formar la cromatina, y luego formar los cromosomas, está en células eucariotas, pero en procariotas es un ADN desnudo, ¿ok? Y es circular. Cuando hablamos de los cromosomas, hay varios en eucariotas, pero en procariotas solo hay uno. Y la famosa división celular, la reproducción, en eucariotas, mitosis o meiosis, y en procariotas, fisión binaria. Esa también es otra diferencia que siempre viene. En las mitocondrias hay en eucariotas, pero en procariotas no hay. El cloroplasto, que sí hay, y no hay en procariotas. Los ribosomas, que como les dije, tienen una subunidad 80S en eucariotas y una subunidad 70S en procariotas. Ahora, la pared celular en eucariotas tiene celulosa en vegetales, pero en procariotas tiene mureína. ¿Ok? Esa también es otra pregunta que siempre hacen. Luego, cuando hablamos de locomoción, para células eucariotas son cilios y para procariotas son flagelos. Y acuérdense de que, como les dije, para tanto cilios como flagelos, ¿quién se encarga de formarlos? Los microtúbulos, ¿ok?
microtúbulos, cilios y flagelos. Túbulos, locomoción, microfilamentos, contracción muscular y filamentos intermedios, resistencia. ¿Ok? La lámina nuclear. Y bueno, ese más que eso es del tema 1, lo que es clasificación y todo eso, me parece que su teoría va hasta esta parte, porque ya les expliqué la diferencia entre. Acá sí les había dicho de organismos unicelulares y pluricelulares, la diferencia de que unicelulares más que todo son células eucariotas, bacterias, ¿ya? Y todo lo desarrolla pues una sola célula, ¿no? Más que todo eso, bacterias, levaduras. Las levaduras son un tipo de hongos, por si acaso. Los hongos filamentosos son células eucariotas, pero los hongos que están en forma de levadura son células procariotas. Y los organismos celulares, casi todo, nosotros, los animales, las plantas, ¿ok? Y bueno, este tema es un poquito corto, la verdad, pero si tienen alguna duda o todo claro, me dejan un corazoncito si está todo claro. ¿Todo claro, chicos? Gracias. Ok.